Ahora, Shabbat Shalom, amada familia de las asambleas de la Torah viviente en Europa y todos los hermanos dispersos en las naciones, dándole gracias a nuestro Padre primeramente por la oportunidad, el privilegio que me da y nos da a cada uno de nuestros hermanos de llegar a este Shabbat, a esta cita divina, entregar todas nuestras cargas y descansar realmente en Él y disponernos a recibir su palabra en la cual nos da gozo, nos da alegría, nos da fe, su palabra que nos indica el camino en el cual debemos seguir, el propósito de él. Sean todos bienvenidos, los saludamos sus servidores desde aquí, desde Nueva Zelanda, cordialmente invitados a nuestras reuniones en el Shabbat, en el estudio de la palabra. Y igualmente invitándolos a nuestros hermanos en el estudio de la Parashá, verso por verso, con más detalle, en tanta profundidad que el Padre nos revela cada Parashá. Cada año trae nuevas riquezas, nuevas revelaciones, algo hermoso que el Padre nos permite ir conociendo. Entonces sean cordialmente invitados también con nuestros amados maestros y maestras el día de mañana a las 10 de la mañana en Europa. Si me acompañan, amados hermanos, en esta oración, y te doy gracias, Padre, te doy muchas gracias, Padre, por permitirme y permitirnos, Señor, estar aquí en tu presencia, Padre, en el gozo, en el descanso de este Shabbat, Padre, y con el anhelo de recibir tu palabra, Señor, que a través de esta enseñanza, que tú nos guíes a través de tu Ruach HaKodesh, Señor, que lo que salga de mis labios sea guiado por ti, Padre, y que no vaya yo a hablar nada que no sea contrario a tu palabra, sino que sea alineada, Señor, a tu dirección, a tu palabra, sin añadir ni quitar nada de ella, Padre. Y que nos enseñes, Padre, cada uno de estos principios espirituales, Padre, que trae tan hermosos en tu palabra como pueblo, como familia, Padre, y poder transmitir a nuestras generaciones, Padre, tu palabra, Señor, para ser bendecidos como tú quieres bendecirnos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Y antes de comenzar, pues me permito compartir en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces el Padre, amados, trae esperanza, va a traer más esperanza en esta enseñanza y dispongamos nuestros corazones, eh, que esta palabra traiga esa fe, esa esperanza, ese gozo para poder continuar en este llamado que el Padre nos hace, en esta preparación. Parashá número 6, en hebreo Toldot, generaciones. Esta parashá, porción de la palabra, la encontramos en el libro de Bereshit 25:19 al 28:9. Bueno, llegando a la número 6, vemos desde el principio Bereshit, el caos que había y que puede haber en cada vida, pero el Padre trae ese nuevo comienzo, ese principio, ese descanso cuando pasamos en la enseñanza de Noah. Eh, el Elejá, el salir de nosotros mismos, de nuestras tradiciones, de apartarnos para nuestro Padre. Cuando Vayera, cuando el Padre apareció, y en la pasada, para echar la vida de Sara, que vemos también ese legado, vemos la novia Rebeca, que culminando, bueno, en una parte de la paracha, ese encuentro que la novia tiene con Isaac, que es la sombra, siempre vemos la sombra profética de nuestro Mesías y pedirle a nuestro Padre cuál es la voluntad de nuestras vidas, que Él quiere revelarnos para nosotros poder realmente aplicarla a nuestras vidas. Y este encuentro de la novia de Rebeca con Isaac, es esa sombra profética que el Padre quiere encontrarnos, recogernos como esa novia, y como dice la palabra, que toda rodilla se doblará
y que ese sea ese preparación y el orar todos nosotros unánimes, porque toda rodilla se doble ante nuestro Adón, ante nuestro Señor. Entonces, ya entrando en la paracha, Bereshit, Génesis 25:19, dice de la siguiente manera: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces aquí, pues, en la palabra, en el nombre de la paracha, Toldot, eh, su significado, algunos de sus significados, que descendiente, descendencia, familia, aquí es importante ver el tema de familia, porque el padre está hablando a una familia y nosotros somos parte de esa familia, amados. Es ver que hay una generación, hay una historia que estamos viendo, pero esa historia se está transmitiendo a nosotros como familia, como pueblo. También el significado linaje, nacimiento también otro de su significado, también el Padre también nos lleva a ese nacimiento, a nacer de nuevo, a nacer de lo alto. También otro significado, orden. El Padre quiere que todo, así como en Bereshit, que todo venga en ese orden, desde su origen. También otro significado de la palabra toldot, toledad, de la raíz 3205, la descendencia. Entonces, continuando en el versículo 20 de Génesis 25, Bereshit, dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Arán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca, su mujer. Aquí quiero detenerme en esta parte donde él dice: y oró Isaac a Yahweh por su mujer. Bueno, cada principio, cada parte de la palabra nos enseña mucho, amados, como leímos ahorita en el libro de Romanos, nos enseña. Y aquí vemos un principio muy lindo que es el orar. Isaac oró. Esta palabra oró en el hebreo, de su raíz atar, dentro de varios significados, es interceder, es suplicar, es clamar por, en este caso, él estaba clamando por su mujer, por Rebeca. Y también la pregunta que nos podemos hacer: ¿estamos orando, los que tenemos esposas, orando por la novia, que es el pueblo que el Padre está recogiendo, que nos está trayendo? Estamos viendo la necesidad. Hay esterilidad en el mundo. Hay sequedad en las vidas, en la humanidad. Y el Padre quiere que esas ofrendas espirituales que Él quiere que nosotros presentemos, sea esa oración, que esa oración suba como ese olor fragante delante de Él, en clamar como Isaac clamó por Rebeca, y que para que ella pudiera concebir. Entonces, la invitación y la enseñanza que vemos en esta primera parte es de orar, de interceder por la novia, por el pueblo, por nuestras esposas, nosotros los varones que tenemos nuestras esposas, y por las hermanitas que están solas también, como veíamos en la paracha de Sara, esa mujer virtuosa, y también ese legado que el Padre quiere que dejemos. Pasó 20 años para tener sus hijos, Isaac y Rebeca, y sabemos que el Padre tiene sus tiempos perfectos y nos enseña a esperar a Él. También aquí es un principio que podemos aprender de esperar en nuestro Padre. Continuando, Génesis 25:22 nos dice la palabra: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Aquí también un principio muy hermoso, pues hay situación difícil que estaba viviendo Rebeca en su embarazo, como solamente las mujeres saben cada una de esas etapas y esos procesos fuertes que ellas tienen, pero que pues ella fue muy inquietada por esa lucha que había dentro de ella, y fue a consultar a Yahweh. La palabra aquí que también quiero resaltar, me permito resaltar, es luchaban, viene de la raíz ratzatz, que algunos de sus significados es partir en pedazos, luchar, como lo dice la palabra,
opresión, quebrantar, oprimir o romper. Entonces hay una situación difícil dentro de ella, pero aquí vemos pues esa sombra profética de las generaciones, Toldot, generaciones, que pues hay un plan, hay un proceso, hay etapas, situaciones que se van viviendo en cada vida, en cada familia, pero podamos entender que el Padre tiene un plan perfecto y hay cosas que no son fáciles de manejar, a veces de entender, pero cuando esperamos en nuestro Señor, Él nos renueva, Él nos da fuerzas y escucha nuestra oración porque Rebeca consultó a Yahweh. Y aquí lo dice en el versículo 23, y le respondió Yahweh, el Padre respondió. Aquí viene una respuesta muy clara que a veces tenemos respuestas de nuestro Padre, o las tenemos las promesas, tenemos la palabra profética más segura, como dice la palabra, pero de pronto puede pasar tiempo, como aquí pasó un tiempo, y vemos que de pronto en ese tiempo se nos pueden olvidar, nos podemos distraer en las cosas del mundo, en los afanes, y nos olvidamos de lo que el Padre nos ha respondido por el tiempo que a veces también el Padre dice que no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que él es misericordioso para que todos nos salvemos, lo parafraseo. Perdón. Y le respondió Yahweh, perdón, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él un, él, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí viene la claridad de la respuesta de nuestro Padre. Aquí ya sabemos que el mayor servirá al menor. Estamos viendo las generaciones. Nos pueden surgir muchas preguntas cada vez que estudiamos la palabra y es lo lindo que vamos escudriñando. Hay inquietudes, hay preguntas, hay sombras proféticas, hay misterios que podemos encontrar en la palabra, pero el Padre no se le escapa de nada, no se le sale el control porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, Elohim Todopoderoso. Sí pueden surgir preguntas como si Raquel le contó a Isaac esto porque la escritura no lo muestra, o por lo que he venido y hemos venido estudiando, no nos muestra que ella le contó a Isaac. Bueno, eso vamos a mirarlo y a ver cada una de las conexiones que va mostrando la palabra. El mayor servirá al menor. Ahora vamos al Brit Hadashah, al pacto renovado, porque siempre toda la escritura cuando dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, allí en el Brit Hadashah es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo hermoso de estudiar la escritura, de escudriñar la escritura es que conecta todo, y el centro de Yeshua, como ya lo sabemos, y lo vamos entendiendo. Romanos 9, 12, 13 dice la palabra. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Aquí a través del apóstol Pablo vemos comentario o esta parte de la escritura en Romanos, y dice el 13, como está escrito, ahí volvemos a ver, cómo está escrito, ¿dónde está escrito? En la Torah, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya sabemos que el Padre él escoge la bendición a quien quiere bendecir, que también lo vamos a ver. Aquí cuando habla de Esaú aborrecí, también pues podemos verlo en la definición o alguna definición en el hebreo es amar menos. Amar menos porque pues el Padre nos tiene un amor eterno, pero el Padre sabe la intención del corazón de cada uno de sus hijos, de su pueblo. Continuando, Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Aquí vemos ya vamos a mirar como el Padre le habló a Raquel, que el mayor, iba a haber una división entre las dos naciones, iba a haber una diferencia. Entonces aquí vemos algunas de las características de Esaú, que era diestro en casa y hombre de campo. Podemos relacionarlo como en una familia, como hay hijos que no quieren adaptarse a la casa, no valoran los principios, las normas, las reglas, la unidad de familia, y incluso salen hijos muy temprana edad buscando
aventuras buscando un supuesto propósito futuro, pero en la casa, en la familia que el Padre nos dio, y como pueblo, están los principios. Ahí está la bendición, porque también cuando hablamos de bendición, cuando vemos más adelante la bendición que quiere obtener Esaú, siempre se ve, o en nuestra cultura occidental podemos ver que la bendición siempre lo podemos relacionar con algo material. Pero amados, eso, la bendición de Yahweh, de nuestro Padre, va mucho más allá de lo que el mundo espera como material. Entonces, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en sus tiendas. Entonces aquí vemos la diferencia entre Esaú y Jacob. La palabra quieto en hebreo, que aquí lo menciona en este versículo, de la palabra tamín, viene a definir como completo, como íntegro. Recordamos a Noah que él era tamín, era íntegro, perfecto en sus generaciones, o sea, en su interior, en su corazón, recto. Entonces, habla de perfecto, pero sabemos que esa perfección no quiere decir de que no se cometan errores, porque el Padre sabe la condición humana que tenemos, pero que en esos errores también el Padre nos permite aprender, pero también podemos ver aquí que era moralmente completo. Le gustaba escuchar. Él sabía, él estar en la casa, que el Padre quiere que estemos en su casa, en su presencia. Él estaba conectado con el pacto y los derechos del primogénito. Aquí ya se marca la diferencia entre saber cuál es lo que el Padre quiere bendecirnos, es los derechos legales que Él nos da. ¿Para qué? Para bendecir la familia, para bendecir nuestras generaciones, como vemos en Toldot, su nombre generaciones. Él estaba en su casa cuidándola y preparándola. Es el llamado que el Padre nos está haciendo a nosotros, estar en casa, estar recibiendo su instrucción, estar preparándonos para preparar también y para dar una generación bendecida. Mientras Esaú, como un hijo carnal, menospreció su derecho y salió al mundo a satisfacer sus deseos, que es lo que vemos en el mundo. Aquello que fue será y nada hay nuevo debajo del sol. Lo vemos hoy en día muy claro en lo que está viviendo la humanidad, en satisfacer los deseos, en la carnalidad. No le importaba, y después ya vemos que más adelante acusa a Jacob, que le quitó su primogenitura, le quitó su bendición, pero simplemente él estaba acusando, haciéndose la víctima de algo que él despreció desde un comienzo. Continuando en Génesis 25, del 30 al 34, dice la palabra. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Aquí pues habla de la parte de la bendición de que vendió su primogenitura. Aquí interesante cuando dice, en la Reina Valera dijo a Jacob, te ruego que me des a comer. Pero en el original dice, llena mi boca. Es como una exigencia, como en esa parte donde a veces esos hijos rebeldes que menosprecian su casa, su hogar, su familia, sus padres, ya es una actitud de arrogancia, de rebeldía, de expresiones no amables. Y de pronto lo podemos ver en esta traducción de Reina Valera, te ruego que me des a comer, pero aquí en el original dice, llena mi boca. Es como una exigencia, podríamos verlo. Dice, de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme. Como habíamos visto, Jacob tenía claro que es ese derecho de la primogenitura. Él ya podemos ver que veía que Esaú no tenía la más mínima intención de querer tener la primogenitura. 32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, perdóneme, aquí en el 32, cuando él dice, me voy a morir, yo estudiando esta parte lo relacionábamos, lo mirábamos, de que cuando nosotros o el mundo, la humanidad que desprecia esa primogenitura, desprecia el llamado que el Padre nos está dando, nos ha hecho a todos, porque Él no hace acepción de personas. Cuando menospreciamos
esa primogenitura, ese llamado como hijos de Él. Él dice, me voy a morir. Yo lo veía o lo podía entender de que cuando nos separamos de nuestro Padre, cuando lo menospreciamos, de alguna manera hay muerte, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces, de alguna manera, él es con sus mismas palabras, con la misma intención de su corazón, está diciendo, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Despreciando. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Aquí también quiero compartirles, me permito compartirles, amados hermanos, la palabra menospreció, que dice así, menospreció Esaú la primogenitura. Tengamos muy presente, por favor, esta palabra menospreció. De la raíz basá, significados, algunos desestimar, desechar, despreciable, tener en poca estima, poco, vil, dentro de alguna de esas definiciones en el hebreo. Entonces la bendición, podemos ver viendo que la bendición incluye el derecho de la primogenitura, pero no toda bendición, tener muy claro en esto, incluye la primogenitura, que ya lo vamos a ver más adelante. Es al que Yahweh ha elegido. Aquí podemos ver un texto en Deuteronomio, en la Torá 21, 15, 17. Si me acompañan, amados hermanos, dice de la siguiente manera. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos y el hijo primogénito fuere de la aborrecida. 16. En el día que quisiera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Qué podemos observar en estos versículos de Deuteronomio 21? Así, aquí tenemos un derecho en la Torá que no se puede violentar. Basado desde la perspectiva natural, el primogénito es el que tiene derecho, pero la bendición de la primogenitura es otra cosa diferente que lo vamos a comprobar también con la palabra. Vemos cómo Isaac quería bendecir a Esaú. Esa es la bendición al primogénito, pero no era la bendición de la primogenitura, era la bendición que salía del padre. Aquí vemos que el padre puede bendecir a sus hijos, que es el primogénito. Vemos que es un principio bíblico, pero es espiritual, porque vemos que no aplica literalmente en muchos casos. Y vamos a ver este principio espiritual, más no en lo físico. Y recordamos, viendo esta parte de la Torá de Deuteronomio, qué pasó con Ismael y Jacob, que no eran primogénitos. Que Ismael era el primogénito, bueno, el hijo de Abraham, y ya vemos aquí a Jacob lo que está aconteciendo en esta parashá. Pero vemos que nuestro Padre es el que decide dar la primogenitura. Y entendamos y entender que la bendición de la primogenitura es cosa diferente. Es esa bendición que sale del Padre. Aplica lo espiritual más que lo físico. Más que lo físico, y vemos lo que pasó, cómo Esaú vendió su primogenitura, porque estaba más en su carne, más en sus deseos que en el alimentar su espíritu. Quiso alimentar su carne, como vemos hoy en día el mundo está por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, pero aquí está bendición, que la da Yahweh, aplica a lo espiritual. Ismael no fue el hijo de Yahweh, que Yahweh decidió. Fue el hijo que decidieron tener, aquí vemos este principio, decidieron tener Abraham y Sara, y Yahweh no les dijo que tomaran una esclava para tener un hijo.
La bendición sí va sobre Ismael, quien lo quería bendecir. Abraham quiso bendecir a Ismael, recordemos. Pero la bendición de la primogenitura, el padre es quien escoge quién va a tener la bendición de la primogenitura, que en este caso era Isaac. A Isaac se le dio todo, lo confirma la palabra, porque él tenía ese corazón dispuesto para esa bendición de la primogenitura. Recordamos que a Esaú no le importaba. Una cosa es la bendición y otra cosa es el derecho de la primogenitura. Continuando en Génesis 17:20, regresándonos a Génesis, cuando el tema, lo que pasó con Ismael, dice la palabra, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré. Aquí vemos la bendición para Ismael, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Aquí vemos que hará esa bendición de poder, de también material, digámoslo así, y nos da la impresión, en ese texto aquí nos puede dar la impresión de que Abraham le pidió por él. Su padre, uno como padre quiere bendecir a sus hijos, obviamente. Hay diferencias en cada hogar, vemos también, así como Isaac tenía la preferencia por Esaú y Raquel por Jacob, lo vemos muy relacionado, muy frecuente en los hogares. Y uno como padre quiere bendecir a sus hijos, pero aquí vemos esa bendición física, pero otra cosa es la bendición espiritual en la cual fue dada a Isaac. También vemos que esa simiente, esa descendencia, ese toldó que nos enseña esa parashá, lo vemos también en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo, Mashiach. Toda la promesa que el Padre nos ha dado a través de Abraham, la descendencia en la cual nosotros, ya sabemos que esas buenas noticias, esas besorá, es que somos injertados, porque dice a tu simiente, y esa definición de simiente en el griego es esperma, que es algo sembrado de la raíz esperma, que nosotros vamos a ser injertados para ser parte de ese linaje a través de Cristo, a través de Mashiach. Igualmente en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estamos heredando la promesa y siendo de Mashiach. Por eso es importante no menospreciar lo que nuestro Padre nos está dando. Valorar lo que nuestro Padre nos ha dado como hijos, como pueblo santo, cada es suyo. Es el derecho de la primogenitura, es pasado por herencia. A Esaú no le importaba, él quería vivir el momento, el presente. Vendió su primogenitura, la menospreció. Podemos hablar que la primogenitura es doble honor, es el líder de familia. Vemos la diferencia entre una persona espiritual y una carnal. ¿Qué hizo Esaú? Dio a su carne lo que pedía. También podemos decir que aquellos que piensan que la comida no es importante, los que desprecian la instrucción de la Torá de nuestro Padre, hoy en día lo vemos y hay confrontaciones que no debería ser así, amados, pero es importante ver la palabra y cumplirla. Para aquellos que piensan que la comida no es importante, recordemos a Adán y Eva que salieron del Edén. ¿Por qué? Fue porque decidieron comer de un fruto que Dios les dijo que no comieran. Es la instrucción que el Padre quiere que acatemos y vivirlo en el Espíritu. Vemos como Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Él despreció algo espiritual, que es la diferencia que el Padre marca. Es la diferencia que el Padre ve en el que le sirve, el que tiene un corazón perfecto como Jacob, que él estaba en esa quietud, en esa querer
servirle, querer entender la importancia de ese linaje, de esa primogenitura. Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Él despreció lo espiritual. Vemos en Romanos 14:17, nos respaldamos con esa escritura, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Este varón cambió lo eterno por comida. Por eso decía que iba a morir. Recordemos este comentario que él hace. Al no negarnos a nosotros mismos, que lo veíamos en parachas anteriores, al no negarnos a nosotros mismos y vivir en la carne, perdemos la bendición de vivir en la vida que el Padre nos da. No podemos cambiar lo espiritual a lo temporal. Continuando en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, la muerte nos separa, el pecado nos separa, y que es pecado transgredir la Torá, ya lo hemos estudiado, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí viene la vida, ahí viene la descendencia, viene el linaje. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No lo dice nuestro Mesías Jesús. Hebreos 12:14-17. Estamos respaldando mucho con el pacto renovado. Seguir la paz con todos y la santidad. El Padre nos llama a seguir la paz, a seguir la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor, dice aquí en Hebreos en el versículo 4. Versículo 14, perdón. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No podemos, amados, dejar de que nos hablan mucho de la gracia, que la gracia no es una licencia para hacer lo que nos place, sino el Padre quiere a través de su instrucción, de su palabra, entrar en esa intimidad, que entremos en esa relación. Cada vez que aplicamos su palabra a nuestras vidas en estos principios espirituales, vamos a tener la gracia de Dios. No pensar que Él ya lo hizo todo y yo puedo hacer lo que quiera. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Que no podemos darnos el permiso de contaminar el linaje, de contaminar nuestra casa, de contaminar a aquellas personitas que el Padre nos está poniendo en el camino. Dice el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Aquí lo nombra el Brit Hadashah. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Profanó. ¿Qué podemos ver de profanar? No considerar nada santo. Despreciar. ¿Qué estamos viendo hoy, amados? Recordemos en Génesis que podemos relacionarlo como santo también. El Shabbat. Hoy estamos en un día santo, amados. En un día K2, donde nos apartamos, donde el Padre nos está instruyendo, donde nos está renovando nuestras fuerzas, donde nos está revelando su palabra para poderla aplicar, amados. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh, Dios, había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho eso? Muchos hoy están diciendo, ¿con que Dios os ha dicho eso? ¿Con que Dios dijo que guardaron el Shabbat? No, si eso ya fue abolido. No, hermanos, la palabra de nuestro Padre es eterna. No ha sido abolida la palabra. La palabra, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro Padre no cambia, amados. Ezequiel 44:23-24. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Mire lo importante que la responsabilidad como tenemos como pueblo, como hijos, de enseñar a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán y mis leyes
y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Aquí la palabra lo enseña. Es nuestra responsabilidad dejar saber qué es santo y profano. Oseas 8:12, para ir avanzando, amados. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Mire, no estimar, no valorar, porque ellos subieron de Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alguien entre las naciones ahora las juntares serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, le escribí las grandezas de mi ley, de mi Torah, y fueron tenidas por cosa extraña. Ahí vemos la relación, la conexión, lo que pasó con Esaú. Isaías 5:20 al 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Dónde está sabio tu sabiduría? Dice el Señor. Hay de los sabios en sus propios ojos. Lo importante, amados, es estar ubicados en lo correcto, es seguir ese camino que el Padre nos está trazando. Hoy en día que estamos viendo lo mismo, amados, a lo malo llaman bueno. Valorar lo que Dios nos ha dado. Ya entrando en la recta final, en la parte final de esta paracha, dentro de algunos principios, como he hablado, sabemos que vamos a seguir aprendiendo mucho más a detalle cada versículo. Vamos a mirar Génesis 27:1. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Aquí ya vemos, voy a tomar algunos apartes, ustedes pueden leer todo ese capítulo 27, bueno, la paracha completa, que es importante leerla cada semana. Dice el versículo 4, y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Aquí viene la bendición que quería darle Isaac a Esaú. En el versículo 6 y 7 dice, entonces Rebeca, aquí vemos también un principio muy importante. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yahweh antes de que yo muera. ¿Qué diferencia podemos notar aquí, amados? Dice el 4, hazme un guisado, y Rebeca le dijo lo mismo. Tráeme casa y hazme un guisado, en el versículo 7, para que coma. Y dice el 4, para que yo te bendiga. Pero ¿qué dice en el 7? Dice, y te bendiga en presencia de Yahweh antes de que yo muera. Ya la información, lo que Rebeca había escuchado, no se transmitió de igual manera. Y aquí es el principio. Y la palabra nos enseña que lo que transmitamos, no lo distorsionemos, porque pueden venir consecuencias. Debemos dar un mensaje claro. Y esto causó un problema. Rebeca escuchó y transmitió algo equivocado. Se repite el patrón. Vemos también mucha repetición de patrones en la palabra. Se repite el patrón de Sara cuando intervino porque no llegaba el hijo de la promesa. Ya lo vimos en esta parte, en las parachas anteriores. Y Rebeca quiso, igual que Sara, darle la ayuda al padre. Muchas veces, y aquí podemos mirar este principio, vemos una promesa que le dio el padre a Raquel. Y vemos cómo, a Rebeca, perdón, y vemos cómo viene la promesa, pero a veces nosotros queremos adelantar nuestra promesa porque nos llenamos de impaciencia, amados, porque nos llenamos de afán, pero debemos ser pacientes para esperar lo que el Padre nos ha prometido. ¿Quiénes somos nosotros para tratar de cambiar el curso de lo que Yahweh ya ha decidido? No podemos adelantarnos, amados. Este es un principio bien importante para poder guardar, esperar pacientemente en Yahweh,
pacientemente esperé a Yahweh y él escuchó mi clamor, dice el Salmo. Génesis 27, 29. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, ya paso al final de este capítulo 27. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Yahweh ha bendecido. Dios, pues, del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren. Entonces aquí muchos pueden pensar que esta es la bendición de la primogenitura, pero aquí vemos y lo comprobamos más adelante que es la bendición. Aquí le está dando una bendición, así como a Ismael se le dio esa bendición de, podemos verlo como economía, como de poder, porque dice, sírvate en pueblos. Bendecir a Esaú, pero no fue la bendición de la primogenitura. Lo que y vemos que aquí por una formación que no se dio, ya vemos lo que pasó, que Jacob llegó, como dice la palabra, lo pudo suplantar y lo que su madre le indicó, también recibió esa bendición que le correspondía a Esaú, pero era la bendición del Padre. Entonces, esa bendición que nuestro Padre nos está dando o da a los primogénitos es esos hijos, esa descendencia, esa promesa. También entendamos, amados, que esa promesa que el Padre nos da es saber, la promesa que el Padre nos da, el pacto que Él hace es que Él será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. En esa promesa viene esa herencia de la tierra, viene esa herencia de la descendencia. Ya vemos que esa herencia, esa bendición no es material, sino la descendencia, ese linaje en el cual nos lleva al Padre a estar eternamente con Él. Aquí en Génesis 28, 3, 4, ya culminando, dice que ya, bueno, podemos leerlo por efectos del tiempo. No leí toda la secuencia, pero ya podemos leerlo en casa, cada uno de los versículos. Pero ya aquí a lo último viene la bendición que Isaac le da a Jacob. Y dice en el versículo 3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar. Te bendiga y te haga fructificar. Pedía también una de las definiciones de primogénito, es esa primicia, es ese linaje, es dar fruto, que el Padre nos llama a dar fruto, y recordemos el fruto del Espíritu de Dios. Es ese fruto que vamos a mostrar que nuestra descendencia va a ver y va a querer seguir, va a querer alimentarse de ese pan que es Yeshua para dar fruto. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Aquí viene la descendencia y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. La bendición de la primogenitura es todo, amados. Estaba destinada para Jacob, Vemos como una mala información cambia el rumbo de la casa y es el cuidado que nosotros debemos tener, aprender de cada uno de estos principios, que esto causó disgusto entre las familias, que lo podemos leer, todo lo que pasó, la ira, la venganza que quiso tener Esaú contra Jacob, pero sabemos que todo esto pasa no porque al padre se le salió de las manos, sino son principios que vamos aprendiendo más y más. En esta parashá, Toldot, generaciones, lo que hagamos, tengamos muy en cuenta, amado, lo que hagamos o digamos va a afectar a nuestras generaciones. Es una responsabilidad de guardarnos para que ellos puedan seguir ese camino de rectitud. Debemos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, para que nuestras generaciones no se corrompan. Eso es lo que el Padre nos está llamando hoy. En la paracha anterior, cuando Abraham compró la cueva de Macpela, ellos lo reconocieron, con los que ellos se reunió, y le dijeron, tú eres un príncipe de Dios. Pregunta, ¿cómo nos están mirando nuestros hijos, nuestro prójimo, nuestra familia?
Ese es el tiempo que seamos, reflejemos, que seamos esos príncipes, esas princesas de Dios. Que podamos, así como sabemos que Dios de Abraham, cuando dijo Dios de Abraham, ahora Dios de Isaac, cuando Él se le revela nuevamente en el capítulo 27, dice, no desciendas a Egipto. Y cuando Él recuerda que Él estará muchas veces cuando nos confrontamos con situaciones difíciles, el Padre nos habla para no descender a Egipto, para no devolvernos. Cuando de pronto nos sentimos turbados por situaciones difíciles en nuestras vidas, el Padre nos está diciendo no desciendas a Egipto. Él se aparece a nuestras vidas, para que nuestras generaciones sigan nuestro compromiso, nuestro ejemplo que el Padre quiere que demos con Él. Porque en el versículo 5 dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto el Padre quiere que escuchemos su voz y guardemos su palabra. Nuestra descendencia va a tomar ese ejemplo y ellos van a seguir ese ejemplo, así como ya Jacob ya vio el ejemplo de Isaac. Isaac vio el ejemplo de Abraham y ya eran el Dios de ellos decidieron. Es el tiempo que a través de nuestro ejemplo, amados, nuestros hijos, nuestra descendencia, digan, ese Dios de nuestros padres es mi Dios, no porque nosotros se lo impongamos, sino lo que estamos reflejando de ese amor, de esa santidad, de esa rectitud que el Padre quiere que nosotros demos. Nuestra descendencia toma el ejemplo y siguen voluntariamente a nuestro Padre eterno. Creamos, Padre, que ellos van a seguir voluntariamente a nuestro Padre eterno. Esaú menospreció su primogenitura. Ya culminando, hoy en día estamos valorando lo que Dios ha hecho por nosotros. Vemos el valor de la obra redentora de nuestro Mesías Yeshua. ¿Valoramos su sacrificio por nosotros o lo estamos menospreciando? Recordemos cuando Esaú menospreció su primogenitura. El mundo está despreciando, está negando a Yeshua. Pero mantengámonos firmes, amados. Mantengámonos unidos en disciplina, en amor, en unidad, en fe, en santidad, en humildad. Dice la palabra en Isaías 53, ya culminando, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus misericordias, Padre. Ayúdanos, Padre, que a través de esta palabra, Señor, tú nos permitas levantarnos como esos hijos tuyos para llevar a nuestra descendencia, Señor, al lugar, a ese espacio que es tuyo, a que voluntariamente ellos lleguen y abracen tu pacto, Señor, a que ellos vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. A que ellos te amen sobre todas las cosas, para que ellos escuchen tu voz como tú nos has permitido escucharla y seguir tus preceptos, tus mandamientos, tus leyes, tu Torah, Padre, que no está abolida, sino que nos protege, nos pone ese cerco de protección para no fallar, para no errar en el blanco y llegar a la vida eterna, a estar reunidos contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Te doy muchas gracias y gracias, amada familia, amados hermanos, por ese tiempo que ustedes disponen para escuchar la palabra de nuestro Padre. Le pido a Dios que cada palabra que hoy el Padre nos ha enseñado, cada principio, llegue a cada corazón y este es el mayor premio que tenemos, de que vidas sean restauradas y se levanten familias con una descendencia sana que adore a nuestro Padre. Si ha sido de bendición esta palabra, esta enseñanza de nuestro Padre, te invito a que te inscribas a nuestros canales, la puedas compartir y le des un like.